Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Andrea y les voy a presentar el tema de válvulas de estrangulamiento. Bueno, primero que nada, ¿qué son? Son cualquier tipo de dispositivo de restricción de flujo que ocasione un descenso en la presión del fluido. Por ejemplo, los tubos capilares, obtubadores porosos y válvula ajustable. La válvula ajustable puede ser un ejemplo, la válvula del autoclave. Sus características. A diferencia de las turbinas, las válvulas de estrangulamiento producen una disminución de presión sin realizar ningún trabajo. La reducción de presión en el fluido se acompaña con un gran descenso en la temperatura, y por eso los dispositivos de estrangulamiento emplean en aplicaciones de refrigeración y de acondicionamiento del aire. Las características. La magnitud de la disminución de la temperatura o aumento de temperatura durante un proceso de estrangulamiento está regida por una propiedad llamada coeficiente de Joule-Thomson. El efecto de Joule-Thomson. El proceso consiste en el paso desde un contenedor a una presión constante y otro a presión también constante y a menor de un gas a través de un estrangulamiento o una pared porosa. Las válvulas de estrangulamiento son dispositivos pequeños y pueden suponerse que el flujo a través de ellos será adiabático, puesto que no hay tiempo ni área bastante grande para que ocurra alguna transferencia efectiva de calor. Además, no se efectúa trabajo y el cambio de energía potencial, si es que ocurre, es muy pequeño. La velocidad de salida es a menudo más alta que la velocidad de entrada. En muchos casos, el aumento de la energía cinética es insignificante. En este caso, para que este dispositivo de una sola corriente de flujo se reduce a entalpía 2 igual a entalpía 1. La entalpía de entrada y la entalpía de salida de una válvula de estrangulamiento son la misma. Por esta razón, algunas veces recibe el nombre de dispositivo isentálpico. Bueno, y la fórmula, que es la energía interna más la energía del flujo, es, igual es constante. De manera que el efecto final de un proceso de estrangulación depende de las dos cantidades de aumento durante el proceso. Si la energía del flujo aumenta durante un proceso, lo hace a expensas de la energía interna. Como resultado, la energía interna disminuye el producto. La energía interna y la temperatura de un fluido aumentará durante un proceso de estrangulación, en este caso un gas ideal, y la temperatura tiene que permanecer constante durante un proceso de estrangulación. El proceso de estrangulamiento. Bueno, aquí tenemos varios puntos para que este proceso se dé a cabo. Por ejemplo, disminución brusca del área del paso. Todos los procesos de estrangulamiento ocurren con una caída de presión. Analizando por la primera ley, para un volumen de control en un proceso de estado permanece, y aquí tenemos la fórmula. Proceso de estrangulamiento puede ser transferencia de calor. Bueno, la transferencia de calor se desprecia, es despreciable. No se realiza trabajo. La diferencia de altura a la entrada y salida es igual a cero, o sea, la energía potencial es igual a cero. La energía cinética es despreciable en comparación con las energías térmicas. Se suele caracterizar por el parámetro μ, que μ es igual a la derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial de la temperatura. Mide la velocidad de variación de la temperatura con la presión en un proceso de flujo a través de un estrangulamiento. Puede considerarse como el número de grados que cambia la temperatura por variación de la presión a entalpía constante. La mayor parte de los gases, excepto hidrógeno y helio, experimenta un descenso de temperatura cuando sufren una expansión a través de un estrangulamiento a presiones bajas. A medida que se eleva la presión, el valor se mantiene aproximadamente constante, pero el valor de la derivada parcial
de presión por volumen sobre la derivada parcial de presión, todo esto por temperatura, disminuye en el valor absoluto y a cierta presión se hace positivo y aumenta el valor absoluto. En la aplicación, esto significa que a una presión elevada el coeficiente de Joule-Thomson tomará el valor 0 y luego se hará positivo, lo que no cumplirá el efecto. Dado esto, la expansión del gas se producirá con un aumento de temperatura. La temperatura a la cual el coeficiente de Joule-Thomson cambia de signo a una presión dada se denomina temperatura de inversión. Esta puede ser 0. Cuando un gas sufre una expansión a través de un obstáculo, con estrangulamiento a presiones de temperaturas adecuadas, se produce una disminución de su temperatura. El término derivada parcial de presión por volumen sobre derivada parcial de presión, todo esto por temperatura, es mayor valor absoluto y negativo el coeficiente de Joule-Thomson. Tendrá valores positivos altos a temperaturas bajas. Por ende, el enfriamiento por efecto de Joule-Thomson será más profundo a temperaturas bajas y presión bajas. Esto se aplica en la industria para licuar un gas, por ejemplo, el aire. Bueno, un ejemplo. Al tubo capilar de un refrigerador entra refrigerante 134A como líquido saturado a 0.8 megapascales, el cual se estrangula a una presión de 0.12 megapascales. Determine A. La cantidad del refrigerante en el estado final. B. La disminución de la temperatura durante este proceso. Bueno, hay que recordar que para los problemas de válvulas de estrangulamiento, la entalpía 1 y la entalpía 2 es igual y la presión de entrada es mucho mayor que la presión de salida. La presión de entrada es de 0.8 megapascales, que es igual a 800 kilopascales. La presión de salida es igual a 0.12 megapascales, que es igual a 120 kilopascales. A la entrada, el líquido saturado del refrigerante 134A. Entonces buscamos en las tablas A12 de la tabla de vapor una presión de 800 kilopascales. Su temperatura saturada es de 31.31 grados Celsius y la entalpía del líquido es de 95.48. Y para la presión 2 la buscamos a 120 kilopascales, la temperatura de saturación es de menos 22.32 grados Celsius. El problema nos pide que calculemos la calidad del refrigerante al salir de la válvula. Entonces tenemos la fórmula que es HC es igual a HF más X por la diferencia de FG. Si hacemos el despeje de X nos queda la ecuación como la de abajo. Para sacar los datos de la fórmula nos vamos a la tabla A12 con la presión final que son 120 kilopascales y tenemos que HC es igual a 95.48, HF 22.47, HFG 214.52. Los sustituimos en la fórmula y eso nos da una cantidad de 0.34. Para el inciso B nos pide calcular la disminución de la temperatura en el proceso y se saca de la siguiente manera. La variación de la temperatura es igual a temperatura 2 menos temperatura 1, que la temperatura 2 es igual a menos 22.32 grados Celsius menos 31.31 grados Celsius y eso nos da un total de menos 53.63 grados Celsius. Bueno, compañeros, eso es todo. Muchas gracias por su atención.